Buenas tardes. Empezamos la segunda sesión de la filosofía en la nueva ley de educación que ha organizado la Sociedad Española del Profesorado de Filosofía y la Red Española de Filosofía. Y hoy es la segunda sesión. Va a coordinar la sesión Miguel Ángel Santos, que es el secretario de la SEFI, y luego participarán Juan Antonio Negrete en primer lugar y después Esperanza Rodríguez. Juan Antonio va a hablar sobre la filosofía en primero de bachillerato y Esperanza sobre la filosofía de primero firmada por filósofas. Entonces, cuando queráis, tenéis la palabra. Buenas tardes. Pues después de la primera sesión que dedicamos a aspectos generales del currículo en la LOMLOE, pues en esta segunda sesión nos metemos ya de fondo en el tema de cómo están diseñadas las asignaturas del currículo de filosofía en la LOMLOE. Y para empezar a hablar de filosofía de primero de bachillerato, pues nos acompaña Juan Antonio Negrete, que es profesor de filosofía y ha sido asesor del Ministerio de Educación en la elaboración del nuevo currículo. Bueno, Juan Antonio es autor de libros como Diálogos de Filosofía, Diálogos de Educación, y junto con Víctor Bermúdez, que estuvo con nosotros en la sesión anterior, pues ha realizado los Diálogos en la Caverna, el programa de Radio Nacional de España. Entonces, pues nada, doy paso a Juan Antonio que nos cuente. Antes de dar paso a Juan Antonio, voy a hacer una salvedad. Es cierto que la primera planificación de la sesión fue así, tal cual. Juan Antonio de primero y yo de las filósofas, no tengo ningún inconveniente después en aludir a ello, pero hemos dado un giro porque creemos que es necesario que la gente conozca más, mejor lo que va a tener que trabajar ya directamente el año que viene y el currículum. Entonces, Juan Antonio va a hablar también un poco de valores cívicos y éticos y de algunas cuestiones de primero de bachillerato, y yo probablemente sobre programaciones más exactas de primero, ¿vale? Aunque habrá tiempo si es necesario para otras cosas, ¿eh? Exacto, entiendo que empiezo yo entonces, ¿no? Sí. Sí, vale, si se me escucha bien, se me ve bien. Si hubiera algún problema con la imagen, me lo decís, porque a lo mejor me tengo que cambiar de ubicación dentro de la casa porque la señal no es siempre lo buena que sería deseable en esta pieza. Bueno, como muy bien has dicho, Esperanza, hablando de este asunto, llegamos a la conclusión de que había que decir también algo, y quizás con la misma importancia o más, acerca de la materia de educación en valores cívicos y éticos, ¿no? que es una novedad. Entonces, bueno, si os parece, voy a utilizar una presentación de PowerPoint que voy a compartir en la pantalla, y voy a intentar hablar en poco tiempo, en 20 minutos o lo que me lleve esto. Si me paso del tiempo, por favor, me avisáis. Intentar explicar un poco cuál ha sido el espíritu con el que hemos elaborado este currículum, cuáles han sido las ideas guía, y hablar un poquito de esas dos materias, de educación en valores y también de la filosofía de primero bachillerato, y quizás será luego más interesante lo que podáis preguntar, tanto los que estén ahí en vivo como los que participen a través de Zoom. Comparto entonces el documento que quería seguir. ¿Se ve? Sí. Vale. Bien, pues bien. Pues voy a comenzar por algunas consideraciones muy generales, que seguramente algunos pues podáis ver incluso como algo ociosas, porque quizás las tenéis en la mente, pero bueno, yo creo que es importante dejarlas claras, e incluso me comprometo a hacer una cierta defensa de ellas, porque también soy consciente de que esta ley, pues como todas las leyes, pues es objeto de críticas. Muchas veces, hay que decir, por críticas que en cierto modo están ya prefabricadas porque tienen que ver con el juego político y tal, en el que no tengo nada que ver, lo aclaro desde el primer momento. Una de las cosas que
me congratula de haber participado en la elaboración de este currículo es que he participado a título puramente de profesor de filosofía y sin ningún tipo de condicionante, por supuesto político, ni de ningún otro tipo. O sea que es una cosa curiosa, sobre todo si sabes cómo se han elaborado otras leyes. Bueno, pues una de las ideas guía como todos sabéis, de esta ley es darle un carácter más competencial. Soy consciente de que hay profesores a los que les chirría, incluso piensan que es algo, la típica verborrea vacía de la pedagogía, como se suele decir, etcétera, pero yo creo que no, que es una idea importante. No sé si el nombre es el más bonito, pero es una idea importante que además se puede defender muy bien filosóficamente. Y creo que efectivamente, pues una cosa con la que siempre tenemos que estar luchando, tanto los profesores de filosofía como de cualquier otra área, es con una cierta inercia, una cierta tendencia a caer en una enseñanza, digamos, simplificando un poco, memorística, repetitiva, etcétera, en la que el alumno aprende a dar determinadas respuestas, pero en realidad no es capaz no es capaz de adquirir la competencia, las funcionalidades que serían características de ese área del saber. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un comentario de texto filosófico, lo importante es que el alumno sea capaz de entender el texto, pueda explicarlo, eso es una competencia, y no tanto que el alumno se aprenda de memoria el comentario que puede hacer el profesor. Que esto a mi juicio ocurría a menudo, pues por ejemplo con los textos de segundo de bachillerato, por ser quizá excesivamente complejos para el nivel y por la forma en que se impartían, y también por lo previsibles que eran a veces los exámenes de la prueba de selectividad, PAU, EBAU, como se llame. Muchas veces caíamos en eso, pero en general es un problema que puede afectarnos siempre. Entonces ese era uno de los criterios que desde luego no inventábamos nosotros, sino que era un eje de la ley. Luego otro principio que regía nuestra tarea era el que la filosofía estaba situada bajo la competencia ciudadana, la competencia general de ciudadanía. Entonces, bueno, creemos que esto es una buena idea, porque la filosofía desde luego es muchas cosas y tiene muchas áreas, tiene áreas puramente teoréticas y ontológicas, etcétera, pero al fin y al cabo, pues creemos que también es desde su comienzo prácticamente, o al menos podríamos decir desde Sócrates, Platón, etcétera, es una reflexión crítica de cómo ejercer la ciudadanía, lo que no quiere decir para nada que sea un manual de buena conducta ciudadana, no tiene que tener ese carácter dogmático. Luego hablaremos un poquito de esto al hilo de la materia de educación en valores. Otra idea que nos guió era la de darle una perspectiva que podemos llamar antropocentrada, que no antropocéntrica, es decir, que el currículum girara en torno al problema del ser humano y del sujeto que, en este caso, el alumno, la alumna, el sujeto que se dedica a la filosofía. Y esto tampoco es una especie de antropocentrismo reciente, sino que ya sabemos desde Sócrates, pues la filosofía se ha planteado como un conócete a ti mismo, o guiado por esa máxima del gnosis autón del Apolo de Delfos, y hasta llegar a aquella famosa formulación de Kant, según la cual todas las preguntas filosóficas en el fondo se resumían en qué es el hombre, ¿no? O qué es el ser humano, y en general el humanismo moderno. Entonces esa perspectiva antropocentrada del currículum se va a ver en algunos detalles, por ejemplo, a la hora de elaborar las competencias específicas, y también en los saberes básicos, es decir, en los contenidos que se van a trabajar. Otra idea que nos guiaba, que la que queríamos hacer también mucho hincapié, era darle una perspectiva dialéctica a la filosofía, dialéctica en el sentido de hacer ver que la filosofía no es un saber cerrado con una respuesta única y entre comillas dogmática, sino que la filosofía está intrínsecamente abierta, todos los temas son discutidos,
Y por tanto, una buena clase de filosofía o un buen curso de filosofía, como siempre ha ocurrido, pues tiene que suscitar en el alumno la percepción, quizá contraria a lo que le puede pasar en unas clases de matemáticas o de historia, de que ahí no hay una respuesta cerrada, sino de que hay diferentes alternativas y cada una tiene sus argumentos a favor y sus aporías. Y esto es muy importante resaltarlo, y creemos que debe guiar pues una ley de educación de la filosofía. Y por otra parte también el carácter interdisciplinar de la filosofía, no queriendo decir con esto que la filosofía sea un saber interdisciplinar, sino la idea de que la filosofía la debemos encontrar no solo en los textos eminentemente filosóficos, sino en otras muchas áreas de la actividad humana, y en eso hemos insistido en la elaboración del currículum, que las ideas filosóficas fuesen buscadas en otros ámbitos como la literatura, la historiografía, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, evidentemente, no por último menos importante, pero era una necesidad ineludible, un criterio ineludible, es el de que la filosofía haga una reflexión también autocrítica de las discriminaciones que a lo largo de la historia ha ejercido ella en su interior, especialmente el ejemplo de la discriminación de la mujer. Entonces, esto era una guía en la elaboración del currículo. A la hora de decidir cuáles deberían ser las competencias específicas que se trabajasen en filosofía, se nos ocurrió utilizar una especie de matriz de dos ejes. Un eje que podríamos llamar el psicológico o psicofuncional, como pongo ahí, y otro eje del nivel de identificación o de identidad del sujeto. Quizás lo veamos más claro nombrando cada uno de esos ítems. Desde el punto de vista del sujeto, pues, distinguimos básicamente entre el nivel o aspecto cognitivo más puramente teórico, el nivel más bien práctico, que podríamos llamar entre comillas volitivo, el más práctico, ético, etcétera, y el nivel emocional y entre comillas también estético, que quizás es el que ha estado siempre menos presente en la educación en general y desde luego también en la educación filosófica. Eso por un lado, habría que atender a esos tres aspectos, digamos, de la psique humana, y por otra parte a tres niveles de identidad del sujeto. Por una parte, el sujeto más individual. Por otra parte, en segundo lugar, el sujeto inserto en su sociedad. Esto no quiere decir que partiésemos de un concepto atomista, digamos, en que la sociedad se forma a partir de los individuos, sino son diferentes niveles de análisis que hay que tener en cuenta. Y por último, el nivel ecosistémico, el nivel de la ecología, que es también un aspecto que tradicionalmente ha estado poco presente, si es que algo, en la educación en general y también en la educación de la filosofía, y que era necesario tener presente en esta nueva ley. Entonces, pues multiplicando esos 3 por 3, pues nos salían como una especie de nueve competencias principales, una que sería más cognitivo individual, otra cognitivo social, cognitivo ecosistémica, y luego una más práctico individual, etcétera. Es decir, que podían salir todas esas 9 competencias, pero al ser un número muy elevado de competencias, pues lo que se hizo es sintetizarlas y están resumidas en los diferentes números de competencias que hay en cada materia, pero si uno lo lee con un poco de atención encontrará estos diferentes aspectos. Tradicionalmente la educación y también la educación de la filosofía, insisto, pues se ha centrado sobre todo en los aspectos más cognitivos, más teóricos, y menos a lo mejor en los aspectos prácticos y no digamos ya emocionales o estéticos, que además a los profesores pues nos puede parecer a priori muy difícil de incluso pensar en evaluar eso. ¿Cómo evalúo las prácticas, el aspecto práctico que el alumno está implementando de lo que estamos tratando? Entonces esto es uno de los retos de esta ley, pero es un reto que creemos que era necesario afrontar en general, no solo la filosofía, sino cualquier otro área. Y lo mismo podríamos decir del emocional o estético. Hay un déficit de este aspecto, ya como sabéis seguramente, pues
los expertos en la filosofía medieval llamaban a la belleza o a lo estético el trascendental olvidado. Quizá en nuestra tradición ese aspecto ha sido preterido por una serie de filosofías que han dominado, pero hoy en día pues, pensamos también que una educación, podríamos llamar sentimental, es imprescindible también. Y la filosofía, eso puede lograrlo a través de la reflexión en torno eminentemente de lo estético, pero no solo. Sigo para adelante y entro ya propiamente en la materia de educación en valores cívicos y éticos. Bien, como sabéis, se trataba no de lo que se nos encargaba hacer, era una materia en la que había que sintetizar de alguna forma contenidos y competencias propios de lo que llamaríamos una educación cívica en el sentido más puramente dogmático, es decir, enseñando a los alumnos y alumnas qué valores están vigentes en nuestra sociedad, al menos qué valores mínimos están vigentes en nuestra sociedad, por ejemplo, que son valores constitucionales, que son valores europeos, etcétera. Esto, por una parte, que es el contenido, vamos a llamarlo, más dogmático de la materia, y luego sintetizar eso con contenidos y competencias más propios de la reflexión ético-filosófica, es decir, de la reflexión filosófica en torno a los valores. Por supuesto, hay una discusión importante dentro del colectivo de profesores de filosofía en torno a si esta mezcla es buena. Es decir, si es bueno que haya una materia que mezcle esos dos ámbitos de contenidos, por una parte más dogmáticos y por otra parte más reflexivos, más propiamente filosóficos. Hay profesores hay profesores de filosofía que piensan que nosotros, los profesores de filosofía, no deberíamos impartir conocimientos dogmáticos o doctrina cívica, etcétera, porque nos convertiríamos en adoctrinadores, etcétera. Y bueno, mi respuesta a esta cuestión es que ciertamente, seguramente sería mejor que esos dos tipos de contenidos, a mi juicio los dos necesarios en la sociedad, fueran por separado, pero esta opción no existía. Esta opción no existía. Había la opción de que la asignatura fuera simplemente, la materia fuera exclusivamente de educación cívica, como la que hubo ya antaño, o lo que se consiguió con la presión por parte de los profesores de filosofía, que fuera al menos una asignatura mixta en la que tuviera presencia la reflexión filosófica. Yo creo que el resultado, si leemos el currículum, es que como mínimo el 50%, y creo que me quedo corto, el 50% de los contenidos y las competencias que figuran en el currículum son claramente, estrictamente filosóficos. Luego, por otra parte, a título personal hago la reflexión de que muchas veces los profesores también asumimos, los profesores de filosofía asumimos materias que no son propiamente filosóficas, sino que tienen, o partes de la materia que no son propiamente filosóficas, sino que contienen también, son, por ejemplo, ciencias positivas, como por ejemplo cuando impartimos psicología, etcétera. O sea que creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque esta materia tenga un contenido doctrinal, digámoslo así. Bien, pues os he puesto aquí en las siguientes diapositivas en los saberes básicos, todos, no para que los leamos, porque eso podéis hacerlo por vosotros mismos y tampoco tendría mucho sentido aquí, sino para que veáis, por ejemplo, lo he subrayado aquellas partes de los saberes básicos que a mi juicio no hay duda de que son claramente del ámbito de la filosofía. Y me he quedado corto, o sea, no he subrayado todo, pero si veis, por ejemplo, en el bloque, la asignatura tiene 3 bloques. El primer bloque es el más individual, el que aborda el estudio del individuo. Entonces, pues ahí tenéis primero contenidos relativos a la propia reflexión ética, que es el pensamiento crítico, etcétera. Luego contenido de antropología, pero antropología que es también antropología filosófica, con los conceptos claves de este área. Luego una especie también incluso de psicología
o interior de la antropología, que es imprescindible también para formalizar el juicio moral y las disputas morales e incluso políticas, etcétera. Bien, pues por ejemplo, ahí están presentes en el bloque ético también, en el bloque primero, las diferentes teorías éticas, éticas del deber, éticas de la virtud, éticas de la felicidad, etcétera. Es decir, lo que tradicionalmente se considera como parte de la ética filosófica. El bloque B, que es el bloque que aborda lo más social. Bueno, cada uno de estos bloques, como decía antes, yo estoy nombrando principalmente, digamos, los saberes que tienen que ver con contenidos, pero evidentemente en ellos tiene que haber también un desarrollo de competencias prácticas y de competencias emocionales. Y ahí pues igualmente os he subrayado las partes que yo considero que son más estrictamente filosóficas, y entre las que no subrayo, insisto, también las hay que... Pero evidentemente hay algunos elementos que pertenecen al grupo de valores que, como decía antes, valores mínimos que consideramos vigentes, irrenunciables en una sociedad y que por una parte están de modo transversal en todas las materias, en toda la educación, pero que además deben tener un contenido, porque pienso yo, el hecho de que una competencia sea transversal, por ejemplo, saber hablar sea transversal y pertenece a todos los ámbitos de la actividad humana, no quiere decir que no tenga que tener, sino al contrario, un área específica donde sea tematizada. Por ejemplo, pues el saber hablar tiene su tematización en la asignatura de lengua. Igualmente, el saber razonar pues tiene su principal tematización en la lógica que impartimos en filosofía. Y de la misma forma, pues determinados valores exigibles en cualquier ciudadanía mínimamente democrática, pues tienen también su lugar aquí. Otra cosa es de la discusión que creo que estaría más bien en si ciertas tesis que están aquí presentes sobrepasan el límite de lo que consideraríamos valores mínimos que una sociedad debe tener como vigentes, lo cual no quiere decir que filosóficamente los comparta, obviamente. Igualmente en el tema 3, el bloque 3, perdón, que es el más ecologista, el que se dedica a nuestra presencia, no ya solo en la sociedad, sino en el cosmos como un ecosistema en general, pues también hay consideraciones filosóficas junto a las consideraciones más puramente cívicas, éticas, etc. Eso en cuanto a la materia de la ESO, de educación en valores cívicos y éticos. Paso ahora a hablar brevemente también de la filosofía en primero de bachillerato. Creo que el currículum de filosofía de primero de bachillerato, creo que la mayoría de los profesores podrán tener la idea de que es bastante convencional, es decir, es parecido a los que hemos conocido otras veces, simplemente está regido por algunas ideas quizá un poco nuevas, no tanto ideas nuevas, sino con un sesgo nuevo, y quizá merezca la pena resaltar las principales diferencias que guarda con otras orientaciones anteriores. Por una parte, creo que se intenta dar mayor atención a múltiples competencias. Siempre hemos sabido que la filosofía, como cualquier otro área de la actividad y del saber, de la cultura, involucra y puede, por tanto, desarrollar múltiples competencias del sujeto. Pero quizás no siempre tenemos que hacer el esfuerzo de recordar esto en la ley e intentar aumentar la presencia de otras competencias que normalmente en el desarrollo educativo pues quedan un poco marginadas. Entonces, efectivamente, en filosofía, interpretar textos es una competencia fundamental, pero también lo está el saber dialogar, el saber mantener un diálogo no solo respetando las leyes de la lógica, sino también las leyes del respeto, incluso de la empatía, y también lo está en poder reconocer, incluso expresar esas ideas de forma artística y de otros modos más
pertenecientes quizás al ámbito de los sentimientos, las emociones, etc. También, como os decía antes, hemos intentado insistir en el carácter plural y dialéctico de la filosofía y en la presencia de la filosofía en otros ámbitos. Esto quizás se va a notar más en segundo de bachillerato, pero también en primero de bachillerato debe hacerse. En segundo de bachillerato, por ejemplo, hablarán de ello una compañera en la próxima sesión, pero como seguramente ya sabéis, pues las novedades más importantes son que, por una parte, no es una mera ordenación histórica, sino que dentro de lo que es básicamente la ordenación histórica, luego hay una consideración temática en la que varios autores son puestos en confrontación, etc. Y la otra novedad es que no solo hay que leer textos filosóficos, sino que hay que leer otros leer y manejar otro tipo de fuentes no estrictamente filosóficas o no prioritariamente filosóficas, pero que contienen, como todos sabemos, pues una gran carga filosófica, de forma que la filosofía no se quede, digamos así, ensimismada, sino que pueda encontrarse en otros lugares. Que creo es una cosa que la filosofía tiene mucha necesidad de demostrar. A veces hay por parte de la sociedad la sensación de que la filosofía es algo encerrado en su torre de marfil, muy separado de las consideraciones habituales, y es porque quizás ni los propios filósofos hemos divulgado suficientemente la idea de que podemos encontrar la filosofía en muchas otras actividades. Y esto hay que llevarlo también, creemos nosotros, al currículum y al aula. Y por último, como decía, pues intentar dar una mayor atención a los aspectos más emotivos y estéticos que habrían estado preteridos a lo largo de la historia. ¿Cómo trabajar y evaluar esto? Bueno, pues no me voy a enrollar porque creo que con lo que he estado diciendo podría quedar claro, y además es insistir en las mismas ideas. Entonces quizá es preferible que si se suscitan preguntas por parte de los asistentes que tengan que ver con esto, pues lo desarrollamos si queréis. Ahí os he señalado algunas. Creo que esta presentación queda luego, o si queréis la puedo compartir y podéis echarle un vistazo. Por último, os he puesto los saberes básicos de la filosofía de primero de bachillerato, para intentar aclarar su estructura, aunque creo que queda clara una lectura mínima. Está dividida en 3 bloques, algunos de ellos subdivididos. Por ejemplo, el bloque A, pues como decíamos antes, parte de la consideración de la filosofía como un hecho antropológico. Entonces, ahí se intenta reflexionar la reflexión filosófica con la situación del sujeto. Entonces se aprovecha para tratar estas dos cuestiones. Primero, la cuestión metafilosófica con la que solemos empezar, qué es esto de la filosofía, hablando brevemente de su historia y de cuáles son sus herramientas principales, etcétera, haciendo una alusión a la historia de discriminación de varios tipos que debemos reconocer en la filosofía, y luego tratar el tema del ser humano, que sirve un poco como centro, como eje de las otras temáticas, porque evidentemente las consideraciones ontológicas, estéticas, etcétera, no suceden para el filósofo separadamente de su propia realidad, ¿no? De su existencia. El bloque 2 es el bloque más teórico y teorético. Empieza con el problema del conocimiento y la verdad, es decir, con la teoría del conocimiento, la teoría de la ciencia, una aproximación a la lógica, etcétera. Y luego están los problemas puramente ontológicos o, si queréis, metafísicos, intentando relacionarlos con problemas metafísicos que se nos dan hoy en día debido a los cambios que estamos experimentando, por ejemplo, con las realidades virtuales, etc. Y por último, el tercer bloque, que sería, ahí hemos intentado aunar tanto los temas ético-políticos como los temas estéticos y artísticos. Entonces, también este bloque está subdividido en 2 y creo que se abordan prácticamente todos los problemas fundamentales.
estoy convencido de que una crítica que va a recibir, bueno, que está recibiendo esta lista de saberes básicos es que es demasiado amplia. Somos conscientes de que es demasiado amplia. Pero claro, la alternativa era, y esto de que fuera demasiado amplia, por cierto, es una cosa que no se quería desde el Ministerio. Es decir, se quería reducir los saberes. Nosotros no pensábamos que trabajar las competencias implique reducir los saberes, sino organizarlos en torno a esas habilidades. Y digo, la alternativa era pues dejar un macro índice de 4 o 5 cuestiones. Entonces, creo que era preferible reflejar en el currículum todo lo que creemos que un profesor de filosofía consideraría elementos fundamentales de una aproximación a la filosofía, pero está en manos tanto de las comunidades autónomas como de los profesores después modularlos, estos ítems, quizá juntando algunos, sintetizándolos, poniéndolos en confrontación, etcétera, adaptándolos de forma que puedan hacer su propio itinerario, pero sin que estén realmente ausentes ninguno de los que consideramos esenciales. Y bien, pues es todo lo que quería contaros y quedo a disposición del que quiera preguntar algo sobre esto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues ahora, Esperanza, cuando quieras tienes la palabra. También tienes una presentación. Sí, así. Voy a ver si desde aquí sentada puedo compartir. Creo que veo. Compartir. Sí, creo que sí. Ahí está. ¿La veis? Sí, ¿no? Sí, porque sale aquí. Vale. Ah, sí, sale ahí. Vale. ¿Se me oye bien? Como tengo el micrófono un poco lejos, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Vamos a ver. Bueno, como os he dicho sí, al principio... se te oye bien, ¿eh? Gracias. Como os he dicho al principio, íbamos a hablar de otra cosa, pero yo iba a hablar de otra cosa, pero lo cierto es que al hablar con profesorado y comentar entre, bueno, pues incluso con Víctor, en fin, y en la propia SEFI, pareció más adecuado seguir ahondando en el currículum de primero de bachillerato, y en mi caso lo que voy a intentar es ser bastante práctica, es decir, voy a intentar quitar miedo a septiembre, a ese inicio de curso en el que hay que programar un currículum que efectivamente, como ha dicho Juan Antonio, se está criticando de muy extenso. Yo también veo que es muy extenso, pero al mismo tiempo es flexible, y ahora bueno, yo quiero mostrar que hay unos elementos en los que para hacer la programación son los básicos en primero de bachillerato que nos tenemos que fijar, y que hay posibilidades de desarrollar ese currículum con una programación sensata, en donde haya puntos en donde profundicemos más y otros que los veamos de otra forma. Y además insisto mucho en esto porque yo creo que a veces el profesorado de filosofía, no sé si de otras materias también, quizás en todas las materias, tiende a hacer una programación cara a la inspección y luego en sus clases hace, bueno, pues lo que puede o no siempre sigue esa programación. Yo nunca he sido partidaria de esto. Yo ya incluso con las leyes, con la ley actual, no hacía esto, no ponía todos los estándares y tal, todo aquello lo sintetizaba y reorganizaba el programa, y eso que la ley actual, la ley BERT, no lo permite tanto, reorganizaba el programa en función de dónde estaba, con quién trabajaba y cómo nos organizábamos en el centro. Y eso es lo que de alguna forma quiero hacer aquí. A mí me parece que es útil hacer una programación realista en el sentido de que sea realmente la que tú vayas a dar, y que realista en el sentido de que coincida con lo que verdaderamente se puede hacer, ¿no? Porque creo que te evita muchos problemas. A veces, bueno, problemas que surgen al final de curso, de reclamaciones, de tal. Yo he sido años jefe de departamento y creo que eso se nota por estas cuestiones que digo, pero también para que el alumnado tenga claro qué es lo que va a ver, qué es lo que va a hacer, e incluso las familias que cada vez más preguntan, por lo menos en centros en donde yo he estado y demás. Voy a partir un poco, por tanto, de lo que ha dejado ya Juan Antonio, que es ese currículum de primero de bachillerato,
y esa posible crítica de que es muy extenso, ¿vale? Voy a recordar algunas cosas que hemos visto simplemente porque creo que es bueno que sigamos teniendo, o sea, que vayamos adquiriendo el lenguaje de la nueva ley, porque esto nos va a permitir trabajar mejor y sentirnos más capaces a la hora de empezar a programar, ¿no? Efectivamente, a ver si... no sé si me funciona el... A ver, espera. No sé si es que... Ah, claro, es que tiene on y off y eso no lo he visto. Vale. De acuerdo, gracias. Pues no. Ah, el de abajo. Vale, gracias. Bueno, esto ya lo conocéis. Esto es de lo que hemos estado hablando todo el tiempo. También lo que nos dijo el otro día Víctor, las competencias clave, que son esas, y ahí las he puesto con sus acrónimos, llamo la atención sobre STEAM, como veréis, muy ingleses nosotros, ya no utilizamos competencia propiamente hay, ¿vale? Pero a pesar de que hemos hablado muchísimo de esto, yo creo que esto es ese marco referencial con el que contamos, está ahí, pero básicamente a la hora de hacer la programación de primero de bachillerato conviene que tengamos en cuenta justo lo que ha comentado Juan Antonio, y es que es para el otro lado, y es precisamente esto. Nosotros tenemos esas competencias claves que son 8 y que están vinculadas con una cosa que habló el otro día Manuel Sanlés, que son los descriptores operativos, que en realidad es la explicación se compartimentan esas competencias para que sepamos de qué van. ¿Por qué las he puesto aquí? Aunque no me parece que es lo fundamental en lo que ahora mismo yo me tenga que fijar para hacer una programación de primero. Lo pongo ahí porque de alguna forma son la referencia y porque tiene eso que se llaman descriptores operativos, que pueden ser 1, 2, por la primera competencia puede tener 4 descriptores, no me acuerdo si son 4, y en cada una de las competencias específicas de filosofía, que ahí las he marcado porque esas son las importantes realmente para programar nosotros, esas 9 a las que ha hecho alusión antes Juan Antonio, en cada una de ellas yo ya me voy a encontrar en el propio decreto con cuántas competencias clave y con qué descriptores enlazan. No me voy a tener que comer el coco diciendo y ahora voy a buscar y tal. Eso viene dado, que parece que asusta mucho. Eso ya está ahí. Entonces nosotros vamos a ver CCL, que es la primera competencia lingüística, CCL1, creo que tengo un ejemplo, me parece que he puesto por ahí, ¿veis? Ahí está tal cual, cogida del boletín. Pues ya está, no pasa nada, eso está ahí, no me tengo que agobiar por eso, ¿vale? Vuelvo atrás. Yo me voy a fijar para hacer, creo, bueno, esta es mi recomendación, a lo mejor a Victoria y a Juan Antonio no les entusiasma demasiado, yo creo que no les importa, pero quiero decir que tenemos que ser prácticos. En septiembre, ahora estamos muy cansados, meternos a programar es harto complicado, llega septiembre y tenemos que tener la programación medianamente hecha. Y es mejor que empecemos a hacerla de la mejor forma posible, entre otras cosas porque podemos tener una inspección quisquillosa, pero también porque es lo que hay que hacer, porque ya tenemos una nueva ley, nos guste o no. ¿Vale? Bueno, pues cada una de esas competencias además va vinculada con un criterio de evaluación al que yo puedo recurrir para orientarme precisamente para saber cómo evaluar, ¿vale? Eso es, por eso lo he marcado. Eso es lo que yo voy a tener como referencia para hacer la programación. En esa programación voy a introducir ahora elementos nuevos que hasta ahora no hemos hablado de ellos, creo. En ese Real Decreto y en esa programación yo voy a tener en cuenta esos saberes básicos que afortunadamente os los ha puesto Juan Antonio, porque yo lo pensé, pero dije esto se va de mano, no voy a poner todo, así que esos saberes básicos que voy a vincular y van a estar muy unidos a algo que aparece también en el decreto, que es situaciones de aprendizaje y que se va a relacionar con eso que son las competencias específicas. Explico un poquito. Saberes básicos son bastantes, ya lo habéis visto, pero fijaros en esto, son conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia, es decir, todo no va a ser teórico. En el fondo, en esos saberes básicos, tenemos también la posibilidad de contemplar destrezas y actitudes que van a estar probablemente muy bien encauzadas o vamos a poder desarrollar bastante bien con lo otro que tengo al lado, las situaciones de aprendizaje, que es forma parte de la nueva nomenclatura de la ley, hay que irse acostumbrando a esto, pero que en realidad ¿qué son? Pues son situaciones y actividades que implican, esto también lo he cogido del propio decreto, el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las competencias específicas. Es decir,
una serie de actividades, el dinamismo de la clase y el hacer en la clase una serie de cosas en la clase o fuera de la clase, pero el alumnado, que van a permitir precisamente también desarrollar esos contenidos básicos, porque están vinculados, como ahora veremos, son parte en realidad, ¿de acuerdo? Esas situaciones de aprendizaje. Y todo ello va a estar vinculado, casi si lo voy siguiendo así, lo veo vinculado con las competencias específicas. Utilizo el término que aparece también en el propio decreto, ¿no? Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de la materia. Yo podría haber puesto de nuevo ahí otra flecha uniendo a saberes básicos, porque es un todo en realidad. Fijaros que las competencias terminan hablando de los saberes básicos, pero también hablan de las situaciones, que no hay que complicarse demasiado la vida. ¿Cómo situaciones? ¿Qué es esto de situaciones? Bueno, yo voy a realizar una serie de actividades, voy a imprimir cierta dinámica en mis clases que me permiten ir desarrollando esos saberes básicos, porque en el fondo son parte de esos saberes básicos, y algunos de esos saberes básicos son destrezas y actitudes que justamente se van a poder desarrollar mejor de ese modo. De modo que esto es lo que yo en realidad tengo que tener en cuenta y no me tengo que agobiar. ¿Por qué? Porque fijaros lo que dice ahí. Esto lo he tomado también del propio decreto y lo he puesto en amarillo aposta. Coincide un poco con lo que ha dicho antes también Juan Antonio, como no podía ser de otro modo, claro. Esos saberes básicos, que son los saberes que se distribuyen en 3 bloques, yo lo he resumido solo ahí, lo acabáis de ver con la presentación anterior, pero fijaros, si bien en cada caso y atendiendo a la idiosincrasia del alumnado, al contexto educativo o a otros criterios pedagógicos, se podrá profundizar en unos más que en otros, además de agruparlos y articularlos a conveniencia. Es decir, no me piden que ese larguísimo currículum que nos ha asustado a todo el mundo cuando lo hemos visto, tenga que darlo exhaustivamente. Sabemos que eso es absolutamente imposible. Sabemos que además hay comunidades que van a tener más horario, la media será 3 horas, puede que en alguna haya 4 y si nada lo remedia, puede que en Cataluña, no sabemos todavía, en Valencia haya 2. Es evidente que no lo van a poder dar los colegas de Cataluña si le dejan 2 horas. Pero tampoco es tan imprescindible, porque yo puedo encajar, flexibilizar e incluso, que es la propuesta que yo voy a hacer aquí, dar prioridad a unos contenidos que son los que van a marcar casi mi clase a nivel teórico de conceptos, ¿no? Lo más tradicional, y otros que yo luego os lo enseño, lo he marcado de otro modo, que no es que sean secundarios, es que los voy a poder ir trabajando y adquiriendo de otro modo. Y he dejado algunos incluso sin subrayar, sin contemplar. Es decir, puede que los vea, puede que los roce o puede que se me queden un poco en el tintero. Es que con 2 horas no se hace lo mismo que con 4. De modo que yo debo de reivindicar en esa programación que yo haga este texto precisamente y aludir a que, dado que mis condiciones son X, he adaptado ese currículum a 10 temas que he agrupado del modo que sea. Eso yo ya lo he llegado a hacer con la ley BERT y me consta que me han leído la programación, porque hemos sido uno de esos institutos en un momento determinado en donde se tomó como referencia, sabéis que de vez en cuando hay algunos, los inspectores toman como referencia, y hasta nos evaluaron las programaciones con nota, vamos, o sea, hasta en ese plan. Y si se hace con cierto sentido, pues al final pues es que prima ese sentido. ¿Vale? Y entonces, esta es mi idea. Yo os propongo que tengáis en cuenta esto, que la gente no se agobie por todo ese currículum y que empiece a trabajar con esta perspectiva. Los 3 elementos que os he dicho antes, básicamente, y a partir de ahí adaptarlo. Y yo lo que os traigo es una propuesta rápida que he hecho, infinitamente mejorable, pero que os puede, no sé, orientar. ¿A qué me refiero con adaptar? Pues veréis. Yo ya sé qué es lo que tengo que tener en cuenta para hacer mi programación en primero, esos saberes básicos, esa situación de aprendizaje que yo aquí ya lo he traducido a mi lenguaje. Situación de aprendizaje, preparar actividades y dinámicas para que el alumnado actúe y no solo escuche. No se trata solo de que esté sentado allí oyendo, tendrá que estar sentado y oyendo cosas que tendré que explicar, pero no solo. Habrá otra serie de cosas que las va a ir adquiriendo, otra serie de aprendizajes, destrezas que las va a ir adquiriendo de otro modo. Las competencias específicas, que son 9,
en el Real Decreto y que, como ya dijo el otro día Manuel, se resumen en unas cuestiones básicas, en unas habilidades básicas, en unas características básicas de la filosofía que acaba también Juan Antonio Negrete de mencionar, como el diálogo y cosas por el estilo. Vale, pues eso lo tengo en cuenta. Eso, la mayor parte de nosotros, no conozco a todo el mundo, claro, que da clase de filosofía, pero mayoritariamente sé que hacemos ya esas cosas, que intentamos hacer esas cosas. Y por último, los criterios de evaluación que se especifican en el decreto y que de alguna forma yo tengo que entender como logros, ¿no? Hasta qué punto ha adquirido el alumno esta habilidad, esta destreza, usa bien estos conocimientos, es decir, algo parecido a lo que ya hemos empezado a hacer. Algo parecido a lo que de alguna forma hacemos. Lo que ocurre es que hay que planificarlo de modo que desde el principio organicemos la materia para que todo ello vaya imbricado o más o menos vinculado. Y es posible. Vamos a ver, os pongo un ejemplo, un par de ejemplos de competencias específicas. Ahí os pongo el enunciado básico de la primera, pero yo lo he resumido en identificar problemas y formular preguntas. Ahí está el 5, por coger otro que fuera totalmente distinto, ¿no? Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía. Bueno, yo lo he resumido, pues indagar, analizar y comparar, reconocer así el carácter plural de la filosofía. Por ejemplo, es decir, el lenguaje de la ley tiene que ser como es, porque no hay más remedio, pero yo puedo incluso no solamente hacerlo mucho más asequible para mí y para una programación y no tener que copiar todo el boletín. A mí esto me parece fatal, es como si creyéramos que son imbéciles el cuerpo de inspección, ¿no? Es lo mismo que hacen los chavales que cogen, copian y pegan. No, yo en esto soy de otra pasta, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que además creo que se puede hacer. Bueno, pues con este ejemplo lo que quiero es que veáis por qué yo he intentado resumir esas 9 competencias específicas en un lenguaje con el que estamos acostumbrados a trabajar y que quizás resulte fácil que podamos mostrar también al alumnado para que sepa lo que hay que hacer. Insisto en lo de mostrar al alumnado porque cada vez más es necesario darles la información, incluso en muchos centros, en el mío, pues se pincha en el corcho las programaciones, si no se pone en las web y a veces la gente le parece que es farragoso y que eso es imposible, que al final la profe hace lo que quiere. No. O sea, mira, es que tú tienes muy buena nota en estas 3 cosas porque realmente te he evaluado muy alto, porque has trabajado mucho, has buscado información y tal, pero resulta que cuando te pedí que hicieras, pues, no sé, esta disertación y tal, pues te limitaste a copiar un texto del libro, ¿no? Por ejemplo. Como veréis, son cosas, además está formulado como solemos formularlo en las programaciones, identificar problemas y formular preguntas, buscar y organizar información, redactar y transmitir, argumentar, dialogar y o usar estructuras lógicas, y ahí podemos meter incluso lógica más a conciencia o solamente lógica un poco de pasada, un poco por encima, ¿no? Porque también depende de las clases, del lugar en donde estás, del tiempo del que dispones. Dialogar, escuchar y empatizar, y ahí ya está toda esa línea más emocional y empática que recoge también la ley. Indagar, analizar y comparar, comprender y conocer. No os lo voy a leer todo, pero como veréis, está claro. Y he puesto esta que el jueves pasado a Manuel Sanlés le resultaba un poco más complicada, que era la de la perspectiva interdisciplinar. Luego os pongo algunos ejemplos. Yo ya he hecho esto y se puede hacer, y estoy segura de que hay, mira, Lola Cabrera, que está aquí, también dice que sí con la cabeza, porque es algo que se puede hacer. A Manuel le parece un poco más complicado el otro día, pero vamos a verlo. Y análisis de problemas éticos políticos actuales, es que eso es imposible no hacerlo en filosofía, en cuanto toquemos algunos temas, eso lo sabemos hacer. Y por último, desarrollar la sensibilidad estética, usar el arte como elemento de reflexión filosófica. En la Olimpiada Filosófica ya llevamos tiempo precisamente trabajando esta línea, o sea que no tenemos que asustarnos porque ahora una programación, vete tú a saber, competencial y tal. No, yo sé hacer mi trabajo, y quien no sabe, que es gente a lo mejor que acaba de entrar, es que no sabría, porque se empieza a rodar. Esto nos ha pasado a todos con esta ley o con cualquier otra. Hay que rodarse, claro, lógicamente. Entonces, con esto
que yo os he dicho, con estas mimbres es con lo que yo creo que sí podemos en septiembre empezar a hacer nuestra programación. Vamos, que si queréis ya en julio y agosto, como queráis, pero vaya, que yo sé que estamos muy cansados, ¿vale? Mirad, yo he elegido un hilo conductor, no os he puesto todo lo que he elegido, porque tengo por aquí claro, todos los saberes básicos, no sé, no lo veis porque ahora estoy con ello, pero bueno, en papel tengo todos los saberes básicos que os ha enseñado antes Juan Antonio, pero yo ahí os he puesto una muestra. ¿Qué he hecho? Fijaros, línea A. Pues el hilo conductor aquí he decidido que sean las preguntas de la filosofía. Tenía otra alternativa, pero no me daba tiempo a traerlo todo, que era el ser humano, ¿vale? El hilo conductor yo he decidido que sean las preguntas de la filosofía. Y he puesto en azul otra serie de cuestiones que tienen que ver con las competencias específicas y con las estrategias de aprendizaje y por tanto con las situaciones de aprendizaje, debería haber puesto ahí también situaciones de aprendizaje, que voy a tratar esos temas que están en el currículum, que están como conocimientos básicos, como saberes básicos, pero yo los voy a tratar como de un modo más tangencial. No, tampoco es correcto más tangencial, más activo, más dinámico. Eso es lo correcto. Entonces, por ejemplo, características y concepciones del saber filosófico, vigencia y utilidad de la filosofía. Eso es lo básico. Seguramente tocaré algo de la importancia del siglo XXI porque utilizaré algunos textos y tal, pero digamos que yo he elegido unas líneas fundamentales que me parecen básicas, ¿no? Si os dais cuenta, yo en todo esto, si os lo enseño, no he recurrido a lo de la historia de la filosofía ni a los ámbitos en los que trabaja, los campos en los que trabaja la filosofía, y lo he hecho aposta. Lo he hecho aposta porque a mí me parece que eso, si hago un hilo conductor, que es las preguntas de la filosofía, yo lo voy a ir desarrollando después. Voy a empezar por la pregunta por el ser humano y les voy a explicar que la antropología filosófica es fundamental. Voy a preguntarme por lo que podemos conocer y van a ver qué es teoría del conocimiento o epistemología. Voy a preguntarme por lo que puedo o no puedo hacer o si todo vale y ya les explicaré que ese es el ámbito de la ética. Es decir, yo voy a poder ir haciendo eso sin tener que dedicar al principio todo un tema al respecto que memorice. Y yo he marcado modos y herramientas básicos. Esto lo he marcado solo en azul, porque yo no lo voy a trabajar directamente al principio, curiosamente. Habrá gente que le parezca mal, pero yo lo que voy a hacer es que a lo largo del curso, según vaya desarrollando la materia, voy a ir introduciendo pues justamente el análisis críticos, la búsqueda de fuentes, voy a ver en qué medida se comprenden o no, porque lo vamos a trabajar, identificar problemas, etcétera, disertación, investigación. Eso es lo que voy a ir haciendo después. Entonces, lo que yo vaya marcando en la siguiente diapositiva que vais a ver en amarillo o en rojo es lo que voy a marcar en amarillo, es básicamente a lo que me voy a dedicar más al modo tradicional, explicar, y lo otro, lo que van a tener que ir haciendo para completar lo que he explicado, para que ellos adquieran también nuevas herramientas, nuevos conocimientos, y va a ser de otro modo. Que vosotros lo veis mejor que yo, porque yo tengo el móvil, el ordenador aquí un poco distinto. Yo aquí lo que he hecho ha sido traspasar unos cuadros que yo ya utilizaba y que utilizo, o sea, con esta misma ley y que utilizamos en clase. Yo se lo pongo a los alumnos incluso cosas y yo les añadía en vez de competencias específicas, pues temporalización y evaluaciones. Y ellos ya sabían que el 85% valía esto, el 15% la lectura pues no sé, de la metamorfosis de Kafka, que conmigo lo hacen, pues es el 15% y tal. Es decir, yo se lo podía explicar ahí en unos cuadros. Yo aquí lo que he hecho ha sido adaptarlo, ya os digo, con poco tiempo y un poco así, seguro que se puede perfeccionar y si me quedo más tiempo en ello, se perfeccionará seguro. Y yo me he organizado a mi izquierda temas según la organización del departamento. Entonces yo ahí he puesto el tema 1, saber filosófico, el tema 2, las preguntas por el ser humano, porque yo he organizado como hilo conductor de mi programación las preguntas, y el tema 3, las preguntas por el ser humano, 2. Es decir, en dos partes, ¿no? Y con eso tengo el primer bloque. Y hay una serie de cosas a las que yo me voy a dedicar a darles, a
a poder explicar, que entiendan, plantearles cuestiones más conceptuales si queréis, pero al mismo tiempo, como veréis, sigo con saberes básicos, pero en realidad eso lo he vinculado a situaciones de aprendizaje, porque ahí he ido creando, les voy a ir dando información de una serie de cosas para que ellos puedan investigar, para que tengan que reflexionar en torno a la imagen y la cultura audiovisual. ¿Por qué? Porque si veis en situaciones de aprendizaje, yo lo que he puesto ahí es buscar información. Les voy a pedir que busquen información sobre precisamente las distintas concepciones, sobre las concepciones del ser humano a lo largo del tiempo, en distintos momentos históricos, con lo cual yo ya estoy trabajando ahí las condiciones histórico-culturales también, ¿no? Y les voy a pedir también información probablemente después sobre otra serie de cosas. En análisis de imagen, yo es algo que utilizo por ejemplo, en las Olimpiadas, las fotografías de las Olimpiadas Filosóficas de Madrid, que las conozco bastante, pero también las de España que están ahí. Yo con mucha frecuencia puedo comenzar un tema o en cualquier otro momento a lo largo del tema en donde se muestran unas fotografías y tienen necesariamente que ir desmarañando lo que hay, se ve a simple vista y lo que no se ve a simple vista, lo que quieren transmitir, ir más lejos. Y por eso, por ejemplo, en competencias específicas, pues ahí ya he puesto pues comprender y conocer, porque es que está ahí, pero es que no lo veo muy bien desde aquí, pero buscar y organizar información, ahí las he ido poniendo un poco con el nombre que yo las he dado. Pero después ya solamente pongo el número para que no os perdáis y os organicéis. Y veréis, ahí he puesto algunas líneas aposta para que veáis razonamiento y la argumentación o el papel de la mujer en la ciencia. Yo no lo había puesto, no lo he marcado para nada. Si os dais cuenta ahí, yo no he marcado eso ni nada por el estilo. Bueno, no veis esa parte en donde viene, que es el segundo bloque, pero yo no lo había marcado. Pero ¿qué sucede? Yo con cierta frecuencia suelo trabajar con el Departamento de Ciencias Naturales, también con el de Sociales y con el de Física otras veces, incluso he trabajado con Educación Física también en alguna otra ocasión. Unas conferencias que se pueden, en colaboración con el CSIC, que se pueden dar. Vamos, hay una, por ejemplo, sobre el ADN, en donde ya cuando lo explica Álvaro Gutiérrez o Martínez, es catedrático de bioquímica en la de Biológicas de Madrid, debo de tener por ahí el nombre, no me acuerdo ahora, por Dios si me escuchara, que no me acuerdo de su apellido, pero bueno. Él suele hablar del papel de Rosalind Franklin, precisamente, y de cómo le hicieron la nube, y cómo la dejaron a un lado, cuánto tardó y tal. Entonces, yo ya estoy tratando esa serie de cosas, por ejemplo. Es decir, eso se puede hacer. Y yo lo que tengo es una programación relativamente, real, que puedo llevar adelante. Continúo, no tengo toda la programación con estos dos porque no me daba tiempo, o sea que, pero veis, luego ya paso a la siguiente pregunta, que es la pregunta por el conocimiento, y lo he puesto ahí a propósito, filosofía, epistemología o filosofía de la ciencia. Yo ya les estoy hablando de los campos de la filosofía que estaba en ese primer bloque y que yo no lo marqué como amarillo porque sabía que lo iba a ir viendo. Entonces yo ahí he elegido una serie de cosas sobre las que voy a hablar con ellos, y ahí ya voy a tratar pues el razonamiento y la argumentación de una forma más dinámica, más activa. ¿Cómo? Pues a través de una serie de situaciones de aprendizaje que además me van a permitir pues evaluar. Y como veréis, al lado tengo las competencias que puedo entrar. Ya llegó un momento en que ya puse 2, 3, 6, porque volver a copiarlas todas me parecía excesiva, ¿no? Excesivo. Entran algunas más. En realidad, la primera, la 1, casi siempre la vamos a poder introducir, pero bueno, era para que vierais esas diferencias. Luego ya entro con otra pregunta de la filosofía, y ahí puedo decir que a eso le llamamos, pues según como lo planteéis, ontología, metafísica, en fin, cada maestrillo tiene su librillo, pero ya estáis hablando de otro campo de la filosofía, que es el hilo conductor que yo esta vez he elegido. Y ahí voy a hablar del problema de la apariencia y la realidad. Y en situaciones de aprendizaje yo voy a poner comentario y análisis de una película. Y esto me permite precisamente incluir más saberes básicos, pero ya de un modo diferente, dinámico, que es lo que pongo en azul, ¿no? El uso y análisis crítico de fuentes, la comprensión e interpretación de documentos filosóficos de todo tipo. También imagen y demás, ¿vale? Ahí tenía que haber puesto incluso también ese, ¿veis? Se me ha quedado alguna cosa en el tintero. ¿Y ahí qué puedo hacer? Pues textos
diálogo teatral. Yo, Negrete y Víctor Bermúdez lo trabajan mucho, yo lo hago también, lo utilizo bastante en clase, en el instituto, no en clase, o sea, junto a un par de clases, los llevo al salón de actos y cosas por el estilo. Pero también se puede elegir un texto, por ejemplo, ya no he seguido desarrollando más, no os traigo más porque se me iba el tiempo, pero por ejemplo, en la parte de filosofía política y cosas por el estilo, en mi caso, han leído por ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka, que además se explica bastante bien muchas cosas, pero en alguna otra ocasión el Manifiesto de Marx, pero vamos, el de Kafka es estupendo, vamos, en mi centro estamos contentos y nos ha dado siempre buen resultado. Es decir, que si me lo propongo, no es tan complicado, incluso lo puedo sintetizar bastante. Yo estos cuadros los he sacado de mis programaciones y esos cuadros son los que yo mando incluso a la inspección. Y os puede parecer que, uy, pero ponerme con esto. Una vez que habéis hecho el primero, lo único que vais a ir haciendo es perfeccionándolo, porque os vais a dar cuenta de qué os ha resultado, qué no, qué merece la pena mejor subir arriba o abajo y sobre todo, qué es lo que mejor vais a relacionar unas cosas con otras. Entonces, yo creo que esta idea puede ser útil para precisamente la organización. Con esto voy a acabar. Yo no, o sea, tengo casi todo el programa, vamos, quiero decir, pero ciertamente me parecía excesivo traerlo, me parecía que como pautas es básico. La primera idea era hablar de filosofía firmada por mujeres e ir introduciendo en cada tema posibilidades de texto, pero me pareció que iba a ser mucho más práctico y útil hacer esto. Solo quiero quitar miedo y facilitar el trabajo. No sé si lo habremos conseguido, pero hay que manejarse con esos términos y hay que empezar a hacerlo. Yo creo que estoy en tiempo, ¿no? Que dejamos que... Vale. Y ahora quiero quitar esto, que vamos a ver si veo desde aquí. Sí, creo que sí. Es que, claro. Ah, el rojo, es verdad, perdón. Vale. Vale. Y ahora nada, ¿Qué os parece? Primero, la gente que esté en meta y quiera preguntar algo, de los que están presencialmente, y si no, los que están en Zoom pueden o bien levantarme la mano o simplemente abrir su micrófono y hablar directamente, como os parezca mejor. Hoy el meta somos menos y creo que los hemos dejado mudos, los hemos planchado. Bueno, pues aquí ya tenemos a una mano levantada. Rebeca, cuando quieras abres tu micrófono. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a los dos ponentes porque la verdad que el jueves pasado estaba muy perdida y cada vez voy estando más centrada gracias a estas conferencias que estáis organizando. Mi pregunta primera va para José Antonio Negrete. Por lo que he entendido de los 3 bloques que se quedan en la filosofía de primero de bachillerato, queda fuera el tema este de filosofía empresarial, ¿verdad? Y la lógica, ¿en cuál de los 3 bloques se incluiría o ha quedado fuera también? Gracias. Vale, pues te contesto. A ver. Perdona, Juan Antonio, sí. Si te parece que unamos a lo mejor 2 preguntas. De acuerdo. Por si acaso hay demasiada participación. De acuerdo. Pues José Manuel, si quieres intervenir. Se me oye, disculpad por favor porque es que tengo ahora mismo COVID y ahora mismo no estoy presentable, pero quería participar. A ver, yo más que una son 3 preguntas, los 3 opiniones en relación a las exposiciones que habéis hecho y que os agradezco infinito, ¿no? Porque nos habéis aclarado muchas cosas. En primer lugar, bueno, el otro día se hablaba de la ambición, ¿no? De la ambición del proyecto, de este proyecto filosófico, o sea, de este proyecto de ley, pero sin embargo me ha sorprendido un poco la servidumbre al lenguaje psicológico y pedagógico, ¿no? O sea, se habla de niveles psicofuncionales, ¿no? Se puede decir que si antes
la filosofía era sierva de la teología, ahora lo es de la psicología y de la pedagogía. La segunda es que, bueno, se quiere reivindicar el aspecto estético, pero sin embargo se le vincula a lo meramente emocional, lo cual queda muy bien dentro del ámbito estético, pero ahí, dentro del ámbito psicologista de la materia, pero es como si Schiller, ni Schelling, ni Nietzsche, ni Heidegger, ni Ortega, ni Trías, pues ahí no caben en el ámbito emocional, ¿no? Y tercero, Esperanza, tú has hablado de descriptores como indagar, analizar, comparar, comprender, sintetizar. Todo eso está muy bien, pero falta uno que no he visto en ningún momento y no sé si está en la ley, y es evaluar. Es decir, el alumno tiene que aprender a evaluar, es decir, a valorar críticamente no solamente argumentos, sino también las tesis, pues a través de justamente de estos medios. Pero si lo dejamos solamente en indagar, analizar, comparar, comprender, sintetizar, el alumno aprenderá filosofía, pero no aprenderá a hacer filosofía. Y yo creo que una de las tareas más importantes de esta asignatura es que el alumno no solamente se familiarice con la filosofía, sino que sea él mismo capaz de elaborar opiniones razonadas filosóficas, ¿no? Y este descriptor, que es fundamental, no lo he visto. Por lo tanto, yo creo que esto se queda a mitad de camino. Indagar, analizar son fundamentales, pero desde luego lo importante es de dotar herramientas al alumno para elaborar un pensamiento crítico, porque si no todo esto se queda a la mitad. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Bueno, creo que tenéis suficiente materia. Sí, mejor no acumular más preguntas. Perfecto. Bueno, pues empiezo por la primera pregunta. Si no recuerdo mal, lo hacía Rebeca, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exacto. Vale, Rebeca. pues preguntaba por la presencia de la lógica y del ámbito empresarial y todo esto. Bueno, ambas cosas están presentes, pero bueno, como había por otra parte que sintetizar mucho, pues están, claro, metidas en bloques y en ítems dentro de los bloques. El tema de lo empresarial no está con ese nombre y se habla un poco del trabajo, eso en el bloque tercero de los saberes básicos, en la parte ético-política, pues se habla un poco de lo laboral, del trabajo y tal, pero desde una perspectiva filosófica. O sea, nosotros hemos intentado evitar que hubiera un contenido así explícitamente empresarial, filosofía de la empresa o todo esto. Hay una reflexión filosófica en torno al trabajo y todo esto, pero es lo único que hay al respecto. Y la lógica está presente en el bloque 2, en el de conocimiento y la realidad, y está formulada como una especie de iniciación a la lógica, formal e informal. Está recogida ahí, pero evidentemente no con detalle, pero sí que está también presente. Sí es cierto que pensábamos que no tiene que tener un enorme protagonismo, pero claro que tiene que haber un acercamiento a la lógica. No sé si te satisfacen estas respuestas. Y voy a contestar a José Manuel a las diferentes cosas que ha dicho, que bueno, son críticas a esta ley. Yo sinceramente creo que están equivocadas, José Manuel. Empezando por lo primero, ninguno de los que hacíamos la ley, de los que elaboramos el currículum, compartimos que la filosofía sea anquila scientia y mucho menos de la psicología y la pedagogía, etcétera. Tampoco odiamos a la psicología y la pedagogía, pero las terminologías que hemos utilizado, por ejemplo, cuando hablamos de lo psicofuncional, podía sustituirlo, si te gusta más, por ejes trascendentales. Por ejemplo, pues en la filosofía kantiana distinguimos entre el estudio del trascendental del conocimiento y el trascendental práctico, y falta el trascendental estético, que Kant lo trata también en la crítica del juicio, como sabes. Entonces, bueno, yo ahí he utilizado el término psicofuncional, tomando la palabra psique no en el sentido psicológico y pedagógico, aunque la pedagogía es, desde al menos Platón, parte esencial de la filosofía, sino que se confunde con ella, pero no en el sentido científico ni nada de esto, sino en el sentido filosófico. Hay una psicología filosófica o una filosofía de la psique, etcétera. Entonces, para entendernos respecto de diferentes áreas o ejes, pues esa nomenclatura me parece importante. Hay un aspecto puramente teórico en la reflexión filosófica, hay otro aspecto de reflexión sobre la praxis y otros aspectos de la reflexión sobre lo estético. Luego haces una observación crítica muy interesante,
lo de la confusión, según tú, de lo estético con lo emocional, en realidad entiendo que te haya podido parecer así, pero no es así. O sea, la ley no confunde, nuestro currículum no confunde lo estético con lo emocional. Es verdad que ambos asuntos están más asociados entre sí que otros, y eso no es cosa nuestra, eso es cosa de la tradición filosófica misma, que básicamente ha definido la estética a partir del gusto. Sabemos que hay otros criterios, otras teorías estéticas, pero vamos, lo dominante desde Platón hasta Kant, por lo menos, es relacionar la estética con el gusto. Sin embargo, nosotros no pensamos que lo estético tenga que estar necesariamente ligada a lo emocional, sino está también ligado a lo teórico, a lo práctico y tal, y hay varias alusiones en diferentes puntos del decreto a ese hecho. Así que no es cierto, aunque entiendo que te haya podido parecer por la forma en que lo hemos presentado aquí. Y por último, que Esperanza responderá a lo que ella estime oportuno, pero creo que también por alusiones, en cierto modo, dices que aquí solamente se habla de determinadas competencias que se quedan a medio camino y no llegan a... Eso no es cierto. Podemos leer aquí el decreto juntos si quieres, pero muchas de las competencias tienen que ver con que el alumnado formule sus ideas filosóficas, argumentándolas, pudiendo defenderlas, etcétera. O sea, es decir, no hay ninguna competencia que se le pueda atribuir a un filósofo de los más tradicionales que no esté contemplada centralmente en esta ley. Quizá hay Esperanza ha insistido en las de indagar, buscar, pero eso es un momento inicial. Dentro de las competencias recogidas en el decreto están, ya te digo, las competencias esenciales de saber formular tus ideas, crear tus propias concepciones filosóficas o variantes de concepciones filosóficas, poder argumentarlas, defenderlas dialécticamente, etcétera, etcétera. De modo que siento decirte que no estoy de acuerdo con esa crítica, pero que es oportuna, por lo menos ponerla en relevancia. Gracias. Bueno, pues como ha sido la última pregunta muy directa a mí, yo voy a decir tres cosas. Una, que yo he hecho ese resumen y efectivamente que ahora según hablaba, pues hablaba mucho de indagar, tal, pero si lees ahí con detenimiento, yo he estado hablando de argumentar precisamente. Y es que para mí la argumentación va vinculada a el valorar. Quiero decir, no he puesto valorar también por otro motivo que ahora explico. Pero claro, si estamos hablando de argumentar y estamos hablando de comprender, exponer y explicar, es evidente que lo que estamos diciendo es que tiene que entrar precisamente a conocer bien ese planteamiento filosófico y argumentarlo. No sirve el sí porque sí. De hecho, en parte en la programación, algunas de las cosas que ponía, claro, no las podía desarrollar, pero cuando es análisis de la película y argumentar tu postura, claro, es que en cuanto estás argumentando, estás creando tu visión tu opinión no sirve si no está argumentada. Eso es básico, es decir, se trata de argumentar. Pero hay otro motivo, o sea, que eso puede haber sido un error mío porque doy por sentado que es que cuando estás argumentando tienes que estar exponiendo precisamente una serie de cuestiones que eres tú quien valora y juzga oportunas, adecuadas y bien justificadas, ¿vale? Yo eso es lo que estoy entendiendo, pero de todas formas hay otro motivo por el cual no aparece, y es que curiosamente yo sí que hago lo de valorar, y lo incluyo incluso en mis programaciones, pero solo al final de curso. ¿Por qué? Porque yo creo que la filosofía, y más si la planteo así a nivel de preguntas, ¿no?, de las preguntas filosóficas, lo que requiere es rodaje. Es decir, el alumno se sienta allí, la alumna está allí sentada, está oyendo cosas, empieza a hacer cosas, empieza a preguntar, y solo cuando ya lleva cierto rodaje, cuando ha entrado en lo que yo llamo, ha abierto la puerta de la filosofía, es cuando empieza a valorar todo ese camino y a darse cuenta. Entonces, eso yo creo que es una de las competencias que se pueden valorar por parte del profesor justamente o de la profesora justamente a final de curso. O sea, a mí me parece que requiere el rodaje del alumnado y es imprescindible, es imprescindible.
¿vale? Y la ley, o sea, si tú te lees las competencias, yo lo he resumido muchísimo, pero si te lees las competencias, eso está contemplado, ¿eh? Eso también te lo digo, está contemplado. Y en los criterios de evaluación también está contemplado. Yo lo he resumido ahí, pero está contemplado, sí. Y me parece, de todas formas, sigo pensando que es solo una vez que llevan tiempo trabajando en filosofía en clase, cuando pueden empezar a valorar realmente la filosofía y lo que están haciendo y lo que están descubriendo. Sí, ahora sí que tenemos una pregunta. Sí, bueno, más que nada era más que una pregunta, una reflexión para que hay más gente aquí. A ver qué os parece. Que estaba pensando, pues al oírte decir, Esperanza, lo de no tenéis miedo a hacer la programación y tal, como si pudiera dar miedo, ¿no? Por la sensación que yo tengo después de leer y ahora ver el resumen de los contenidos de filosofía de primero de bachillerato, no ha cambiado tanto en cuanto a contenidos. Y no ha cambiado, entre otras cosas, pues por lo que tú, Esperanza, estabas diciendo, porque al final es inabarcable, el contenido es inmenso y al final tienes que trazar unas líneas que además lo haces según el contexto que tengas y cada profesor un poco también según su bagaje y sus intereses seguramente. Entonces, el contenido no es lo importante. Me parece a mí donde está quizá el cambio más importante en la nueva ley. En dos conceptos a los que habéis hecho alusión, ¿no? Situaciones de aprendizaje y interdisciplinariedad. Yo creo que ahí están un poco los retos que se nos plantean y que tienen más que ver con la metodología práctica, ¿no? Cuando hablabas de interdisciplinariedad, efectivamente yo afirmaba, porque yo también trabajo mucho el enredo entre distintos departamentos, y claro, yo me pregunto, ¿cómo no? La filosofía, ¿cómo no va a hacer eso? O sea, de alguna manera la filosofía se puede centrar en una única cosa, se ha centrado alguna vez en una única cosa, pero muchas veces nos quedamos en compartimentos estancos. Y creo que ahora la ley nos pincha para que realmente todos los profesores de filosofía empecemos a abrirnos a lo que es, yo creo, realmente el contenido de nuestra asignatura, que es la de intentar abarcar lo más posible y tocar un poco todos los temas con otros compañeros de trabajo. Y luego el tema de situaciones de aprendizaje, ¿no? Que también es un concepto que me parece muy interesante porque lo que te lleva es eso, a establecer metodologías prácticas, que el alumno se ponga a hacer cosas, que no seas simplemente un sujeto pasivo, que muchas veces es lo que hemos hecho en las aulas de filosofía, ¿no? Con las clases magistrales, sino que también ellos se pongan a pensar, se pongan a tener un pensamiento crítico y los pongan y además hagan proyectos, hagan trabajos con diferentes herramientas. Entonces, bueno, pues a mí me parece que, claro, miedo al contenido en absoluto. Quizás en algún caso puede haber algún miedo, eso es lo que yo creo y ahora pues alguien se quiere comentar. Si hay algún miedo, a lo mejor es eso, que hay que cambiar la manera de hacer las cosas, supongo que de bastantes profesores. Y bueno, pues eso sí que es un reto, desde luego. La programación, hacerla no será a lo mejor tan difícil, pero luego llevarla al aula quizás sí. Esa era la reflexión. Sí, yo estoy contigo, creo que esos son los puntos fuertes del cambio, efectivamente. Y cuando yo insisto en lo de la programación y hacerla realista, quiero decir que no se quede en papel, es decir, que se planifique eso para intentar llevarlo adelante, que a lo mejor el primer año, si no lo has hecho tanto, pues te va a costar, pero que hay que intentarlo, porque justamente es que además la ley está pensada de tal modo que no te va a dar resultado después, sino incluso la evaluación final y que incluso podrías tener problemas, ¿no? Entonces, sí, hay que abrirse con otros departamentos y si no, uno mismo, quiero decir, hay que abrirse. Sí, yo estoy contigo, creo que esos dos son los elementos fuertes. Cuando decía lo del miedo es que la gente dice, ahora me van a decir cómo tengo que hacer las cosas. Bueno, pues a lo mejor algunas cosas vas a tener que cambiar. No sé lo que pensará Juan Antonio, pero yo creo que va por ahí, sí. Juan Antonio. Sí, bueno, en realidad creo que hablar de que esto es muy nuevo o poco nuevo es relativo a cada profesor, porque como decís, pues muchos profesores vienen o venimos haciendo cosas similares desde hace mucho tiempo. A lo mejor habrá otros profesores que tradicionalmente se limitan a un espectro más pequeño de actividades, el típico ejemplo del profesor de clase magistral y que solamente tiene un tipo de actividad de situación de aprendizaje, como se llama ahora, etcétera. Pero bueno, es algo que todo profesor a lo mejor ha indagado alguna vez, unos han hecho más y otros menos, y para ellos tampoco va a ser una gran novedad.
Yo pienso, por ejemplo, que es muy interesante, pensando en segundo de bachillerato, pero se puede aplicar igual a primero, pero la idea me venía en segundo de bachillerato, que si nosotros estamos tratando, por ejemplo, pues el tema de la democracia y de Sócrates y todo esto, no leamos solo, por ejemplo, la apología de Sócrates, sino que leamos también pues la oración de Pericles que aparece en Tucídides, o un pasaje de las nubes o de las asamblearias de Aristófanes, y al mismo tiempo que leemos literatura griega, por ejemplo, en el aula, vemos cómo está la filosofía presente ahí. O sea, que la interdisciplinaridad no significa necesariamente que tengamos que colaborar con otro departamento, que también, y que es una cosa muy necesaria, sino que tiene que traerse también la interdisciplinariedad a la propia aula. Quizá los filósofos a veces somos muy ensimismados con el tipo de material, que claro, evidentemente el material eminentemente filosófico pues son textos como los de Platón o tal, pero si eso no lo relacionamos con los textos literarios de la época, con los historiográficos, etcétera, pues es más pobre. Y bueno, no hay que tenerle en absoluto miedo, creo yo, porque en realidad lo que queremos enseñar es competencias, es decir, que el alumno sea competente, que el alumno no se aprenda como un loro una parrafada y nos la suelte, sino que sea él capaz de pensar, formular por sí mismo sus ideas, discutirlas dialogadamente, y ahí tiene que poner en práctica competencias no solo teóricas, sino competencias cívicas y competencias también estéticas. Se puede trabajar a través del teatro, etcétera, etcétera. Es decir, que abre un mundo de posibilidades que yo creo que en lugar de miedo lo que tienen que generar es esperanza. Rebeca tiene la mano levantada otra vez. Rebeca. Bueno, a ver, dos cosillas ya para terminar. Yo creo que lo de situaciones de aprendizaje lo que tiene de nuevo es el nombre, como acaba de decir el compañero, porque todas las actividades que hacemos en el aula alrededor del temario más teórico que impartimos, pues en realidad son situaciones de aprendizaje. Lo que pasa es que hasta el momento no las hemos llamado así, las hemos llamado tareas o actividades complementarias, pero todo el trabajo que se hace de debate o de exposiciones o de búsquedas de información, por ejemplo, nosotros este año junto con el Departamento de Lengua hemos organizado un torneo de debate en el instituto. Pues eso es una actividad interdisciplinar con otro departamento. Y la conmemoración del Día de la Mujer en el instituto en el que estoy trabajando la ha realizado este año el Departamento de Filosofía, junto con el proyecto de coeducación. Y eso son situaciones de aprendizaje, creo yo, si lo he entendido bien. Eso por un lado. Después, bueno, para terminar esto quería decir que en segundo de bachillerato me parece muy complicado o casi imposible, porque claro, tenemos que impartir un temario con el que se van a presentar a un examen de PBAU y tenemos en Andalucía 2 horas a la semana, entonces son clases magistrales y aún así, dando clases magistrales no llegas a terminar el temario que entra en selectividad. Y después lo otro que quería decir, que a mí me hubiera interesado muchísimo también, aunque me ha parecido muy práctica la intervención de Esperanza y me ha venido muy bien porque yo soy una de las que tiene que hacer la programación en septiembre y estaba muy perdida, pero me hubiera venido muy bien, y a ver si en otro momento podemos hacerlo, eso de que me hablaran un poco de cómo integramos a la mujer en los diferentes contenidos de primero de bachillerato, porque en el libro que yo he manejado, en el manual que he manejado este año, pues te puedo decir que habrán aparecido 2 nombres de mujer en todo el manual. No, sí, yo me he encargado por otra parte de complementar eso, pero sí, eso sí me hubiera venido a mí personalmente bastante bien. Bueno, muchas gracias. Perdón, hay otra palabra de José Manuel Martínez y luego contestáis. Sí, bueno, a ver, en relación a lo de las filósofas, recientemente ha salido un diccionario de pensadoras españolas contemporáneas de los siglos XIX y XX por Marta Nogueroles, o sea, los coordinadores son Marta Nogueroles y Juana Sánchez Hey, que está muy bien y que bueno, se pueden incorporar de alguna manera a la enseñanza en primero y en segundo de bachillerato. Sí, no sé. Solo hay, vale. Belén dice exactamente, para terminar, se supone que el planteamiento de Lebau también cambia, ¿no? Bueno, vale, eso sí. está un poquito fuera del tema de hoy, pero bueno, adelante.
Sí, pero entiendo que si os parece, bueno, o Esperanza, si quieres contestar antes al compañero sobre el tema de la mujer, a los compañeros. Bueno, sí, vamos a ver, conozco bien lo que dice Rebeca, no por lo que tú has hecho. Yo ya hace, creo que fue en el 2017 o 18, no sé, 2015, el primer año que hicimos Más Filosofía, yo ya presenté, está en el número 8 de la revista Teura, unos cuadros, o sea, un análisis del número de textos que se incorporan en los libros de primero de bachillerato. Cuando digo el número, quiero decir que, vamos, en el antiguo de Anaya había 333 de varones, es que lo acabo de mirar hace 4 días, y no sé si había 2 o 5 de mujeres, y en alguna otra editorial no había ninguno. Lo digo porque está publicado, y ahora mismo en estos momentos he empezado a hacer la misma labor con los nuevos textos de primero para comparar y ver la variación. Si todo va bien, quizás en Femeris, en la revista de estudios de género de la Carlos III, con algo de suerte, a lo mejor salga un artículo que he escrito recogiendo ya textos de Simone Weil, de Mary Wollstonecraft, de Nussbaum, adjudicados a los temas de primero de bachillerato, y en algún caso ya, como había salido el decreto, pues incluso ya con algunos de los temas concretos. Y en Calanda probablemente yo vaya a hablar de esto. Ahí podríamos, o sea, en cualquier momento os puedo dar una batería, tengo textos recogidos para trabajar en el programa de primero, porque personalmente creo que el problema que tenemos es que si solo llevamos algún libro, algún texto de mujer, cuando vayamos a hablar del problema de la diferencia, de la discriminación o estudios de género, estamos en las mismas. Si, yo qué sé, ¿qué os voy a decir? Pues si Marina Garcés o Adela Cortina hablan de los problemas que se tratan en primero de bachillerato, por lo lógico es que también aparezcan textos suyos. Eso es lo natural. Yo estoy en esa línea, estoy trabajando en ello, y hay varias cosas. Y ya te digo que digo lo de Calanda porque es un curso que se va a hacer el 4, el 5 y el 6 en Calanda sobre toda la ley y tal, que trabaja muy bien esta gente además, y vamos a ir, y yo pretendo ir a hablar precisamente de este asunto allí. Y no sé, más adelante quizás. Hay que introducir los textos de las mujeres de forma natural, de forma lógica. Las editoriales han sido vagas, han utilizado los textos de siempre, y aunque han incorporado textos modernos, contemporáneos, han incorporado básicamente de varones, no de mujeres. Creo que ahora un poco está en la línea, que empieza a cambiar algo. Juan Antonio. Vale, bien, pues yo iba a contestar sobre lo de la EBAU, que ciertamente no es a lo mejor el tema de hoy, pero entiendo también la duda. Claro, la EBAU tiene que adaptarse a la nueva ley, y eso implica pues cambios importantes. No diría yo en el formato general del examen, de la prueba, que en cierto modo, pues a ver, el formato general de la prueba, por lo menos en la mayoría de las comunidades que yo conozco, consistía de un comentario de texto y de una disertación o 2 preguntas de disertación, de relación de las ideas del autor con hechos contemporáneos o suyos o nuestros, etc. Las diferencias principales, a mi juicio, tienen que consistir en que el comentario de texto tiene que ser un verdadero comentario de texto por parte del alumno, no lo que ocurría muchas veces, que es que el alumno se aprendía el comentario de texto del profesor porque el texto que leía era demasiado exigente para su nivel. Uno no puede, a mi juicio, leer el prólogo y la introducción de la crítica de la razón pura por primera vez sin tener un buen bagaje filosófico, pero puede leer otros pasajes de Kant más asequibles y de otros autores de literatura secundaria, etc. Y además de eso, tiene que leer pues textos, habría que introducir en la prueba pues algún texto que no fuera filosófico, por ejemplo un texto poético, un texto historiográfico, y que el alumno no habría manejado esos textos, habría manejado textos similares y todos de una dificultad lógica, coherente con su nivel, pues tendría que enfrentarse a ellos por primera vez y encontrar ahí unas determinadas ideas filosóficas, como hacía en el otro, pero ya digo, eligiendo textos más sencillos y textos de diferentes ámbitos. Ese sería un cambio muy importante, por ejemplo. Y en la disertación igual, en lugar de disertar sobre la teoría de la educación en Platón, pues tendría que disertar sobre una temática, por ejemplo, la democracia
la filosofía en torno a la democracia de Grecia, y entonces pues tendría que confrontar a los sofistas con Sócrates y también a la mujer, en la situación de la mujer, y hacer alusión pues a Aspasia, etcétera, etcétera. Eso sería un ejercicio más abierto, más dinámico, que eso ya sé que va a dar miedo a algunos profesores, porque tendemos a soñar con un examen estandarizado en que la respuesta es que prácticamente lo pueda corregir una máquina, se corrija solo, y creo que estaremos de acuerdo en que eso es una mala pulsión. Voy a quitarte un poquito de presión. De todas formas, en Andalucía ahora mismo tienes 2 horas, pero ahora mismo con la ley Wert, cuando entre en vigor esta, que se ha convertido en toda España en obligatoria para todos, eso va a cambiar. Sí, por lo que yo sé, lo probable es que tengas 3 horas. Daros cuenta que no podemos decir que el horario de todo lo que tenemos ahora va a ser igual a partir de ahora, porque es una nueva ley e implica cambios. En Andalucía estaba Historia de la Filosofía porque a expulsarla la ley Wert de la obligatoriedad, en Andalucía se recuperó de esa forma, pero ahora no es el caso. O sea que no vas a tener 2 horas, vas a tener 3. Cuando he dicho lo de Cataluña, 2 horas en primero, esa sí que ya es la posibilidad con la nueva ley, ¿eh? Bueno, solamente hay agradecimientos. La gente estaba en el chat poniendo que ha sido muy clara la exposición de hoy y que están contentos en general. No voy a leer uno por uno, pero yo creo que todo el mundo se siente muy identificado, muy útil, etcétera. Esos son los comentarios. Y bueno, no sé si nuestro moderador, que al pobre no le hemos dejado decir nada, quiere cerrar la sesión. Bueno, pues invitaros a la próxima sesión, que nos centraremos en segundo de bachillerato, que es un curso pues muy interesante y que está siempre pues hipotecado por lo que pasa en la BAU, y esperemos que si cambia la BAU pues esa hipoteca se cancele y se pueden hacer otras cosas. Así que... Pues muchas gracias. Una cosa,